Es una adenopatía, probablemente, o una lesión ocupante de espacio, o una masa. Todavía no sabemos qué es, lo más probable es que sea una adenopatía. ¿Qué nos podría hacer sospechar, aparte, qué características de esta masa podría decirle a ustedes, esto puede ser que no sea tan bueno? La progresión, el tamaño, cómo ha crecido en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cómo está? ¿Esto está endurado? ¿Esto está hablando? ¿Qué características tiene en dureza? ¿Qué más? Si duele o no duele. Las masas indoloras nos dan características de que la cosa no va muy bien. ¿Qué más? Si se adhiere o no a planos profundos, si es móvil o no. ¿Ok? Entonces, hay características que nosotros podemos examinar en este tipo de masas que nos van a decir, bueno, la cosa puede ser un poco más infecciosa, porque cuando hay infección se activan los procesos de inflamación aguda y ya sabemos la fisiopatología, el paciente va a tener edema, dolor, etcétera, etcétera. Pero cuando la cosa no es infecciosa, no hay una inflamación aguda mediando esto, entonces vamos a tener otros síntomas de masa, de ocupación, como que se adhieren a planos profundos, que son duras o pétreas, que no duelen, ¿ok? Y que son síntomas que nos tienen que alertar a esto. ¿Qué pasa? Porque el paciente llega generalmente así. Bueno, primero porque es posible que vaya progresando rápido en el tiempo, pero segundo, a veces el paciente se siente una pequeña lesión y, bueno, puede ser un ganglio, y como no le duele, no tiene una manifestación, pues no acude rápidamente a la consulta hasta que existen lesiones que progresan de forma importante y ya sabemos que si esto llegase a ser algo maligno, esto está en qué etapa de la carcinogénesis. En la progresión. Ya está ahí. ¿Ok? ¿Qué es esto? Miren acá. ¿Serán ganglios? ¿Adenopatías? Son adenopatías. Siguen el trayecto, miren. ¿Lo ven? Es un trayecto ganglionar de distintos tamaños, pero siguen un trayecto. Rara vez, si ustedes ven esto en un niño, rara vez eso es bueno. Rara vez. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene, por ejemplo, si es la clase de mononucleosis infecciosa, es como una adenopatía dolorosa, como bien puntual. Pero esto que sigue un trayecto de este tamaño, probablemente no duela, tiene mucho potencial de ser maligno. ¿Esto lo ven? Esto es una mucosa oral, aquí no se ve tan bien en verdad, pero miren las características del tejido. ¿Se acuerdan que mientras menos se parezca el tejido original, ¿cómo se llama eso? Indiferenciación. Grados de anaplasia, indiferenciación, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene un grado de indiferenciación, ¿alto o bajo? Alto. Esto es mama. También, fíjense, bueno, no se ve allí también, pero aquí debería haber como un poco más de aumento de volumen y aquí ya tengo lesiones diferentes en piel. Que esto puede ser un diagnóstico diferencial por UCA de mama o ganglios linfáticos directamente, etcétera, etcétera. Y esto es un estadio muy avanzado de una enfermedad que también parte en los ganglios linfáticos. Ahora tenemos que ponerle nombres a estas cosas. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? Ahí vamos a ver parte de esto, que después lo vamos a ver mucho más adelante, qué tipo de linfoma es, qué tipo de enfermedad del sistema ganglionar es. Ok, entonces, el mecanismo central ya sabemos, o hay proliferación clonal o hay pérdida de la regulación. Cuando se pierde la regulación es que las células tienen la capacidad de supervivencia, es decir, bloquean la apoptosis y aumentan la proliferación. ¿Qué pasó ahí? La fisiopatología del cáncer. Hubo manifestación de oncogenes o protooncogenes que se convirtieron en oncogenes y los genes supresores ya no están. ¿Cuál es la consecuencia? Que se pierda la arquitectura, que progrese la enfermedad y que se disemine a través de los ganglios o los tejidos linfáticos hacia, dependiendo de qué tipo de linfoma sea, Hodgkin o no Hodgkin. Esto es como generalidades. Ok. Vamos a ver la parte epidemiológica.
Fíjense, esto es generalidades de linfomas. Tenemos no-Hodgkin y Hodgkin. El no-Hodgkin, su orden de aparición va aumentando con la edad. Es decir, vamos a tener los no-Hodgkin en adultos mayores. Los linfomas no-Hodgkin tienen una gran variedad de linfomas, son muchísimos, porque van a incluir tejidos linfáticos en general. Y los Hodgkin tienen una distribución que vamos a llamar bimodal, que se va a producir en adultos muy jóvenes o en adultos jóvenes o entre adolescentes y adultos jóvenes, entre 15 a 35 años más o menos, y después aparece en pacientes mayores de 55 años. Es raro ver en una adultez, digamos que intermedia, linfomas de Hodgkin. La distribución es más frecuente en hombres y los linfomas no Hodgkin son más frecuentes que los linfomas de Hodgkin. Esto tiene que ver porque los no Hodgkin son muchos más. El grado de variabilidad que vamos a tener histológica, inmunohistoquímica, es bastante importante. ¿Por qué es esto importante cuando lo vemos en un caso clínico? Porque si yo les pongo un caso clínico y estamos hablando de esto y que esto es lo frecuente, etcétera, etcétera, la idea es no complicarnos mucho. Si yo les pongo un caso clínico y el paciente tiene 15 años, es probable que tenga un Hodgkin, un linfoma de distribución bimodal. Es probable, ahora que hay que relacionarlo con la clínica y con todo lo demás. ¿Realmente es compatible con esto o no? ¿O la cosa puede cambiar? Porque en medicina puede cambiar. ¿A qué se refiere con que es distribución bimodal? Eso como que dos épocas importantes, dos épocas de la vida, o en adultos jóvenes o en mayores de 55 años. Como que en esa intermedia es raro que aparezca, no es que no aparece, pero es muy raro. Ok, fíjense acá. Linfoma no Hodgkin respecto a otros tipos de neoplasias de los ganglios linfáticos o de las células linfáticas. Miren el 62.4%, es decir, es lo que más vamos a encontrar. Pero esto se debe a porque miren todo el tipo de neoplasias o de linfomas no Hodgkin que vamos a tener. Es una gran variedad. Y esto es porque está asociado a los tejidos linfáticos en general. Ahora, aquí tenemos una enfermedad de Hodgkin con un 8.2%. Y aquí otros tipos de enfermedades como displasia de células plasmáticas, leucemias linfoides, etcétera, etcétera. Pero el mayor porcentaje lo va a tener el no Hodgkin. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin es una neoplasia principalmente de los ganglios linfáticos o de las células beta, donde van a tener, que quiero que presten aquí un poquito especial atención, estas células que se llaman Rich-Steinberg. Estas células son características de la enfermedad de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin tiene una clasificación histológica o histopatológica más bien, que tal vez vean en anatomía patológica, yo se las voy a solo mencionar ahí, donde dependiendo de qué tipo histopatológico de esa enfermedad tenga, las células de Rich-Steinberg pueden cambiar ligeramente, como decir patrón estrellado, o hay uno que se llama patrón en palomitas de maíz, que es diferente. Pero en funcionabilidad es la misma célula, ¿ok? La célula linfática que está alterada. En el clásico, en el que representa el 95% de los casos, se llama célula de Rich-Steinberg, ¿ok? Incidencia de 2 casos por cada 100.000 habitantes no es tan importante y representa 1 de cada 5 linfomas. Linfomas en general, ¿ok? Porque el otro porcentaje se los lleva mayormente los linfomas no Hodgkin. Esto les había dicho, la distribución bimodal. Aquí es 50, algunas literaturas van a decirle 55, el Harrison me parece. Esta clase está sacada del Harrison, del Port, de las guías mensal de tratamientos de linfomas o estudios de linfomas, etc. Pero más o menos son adultos ya mayores de 55 años aproximadamente. Y aquí hay algo importante que se los había dicho la vez pasada, que están asociadas a infecciones anteriores por virus de Epstein-Barr, es decir, pacientes que han tenido mononucleosis infecciosa. Entonces, dentro de nuestro estudio, dentro de nuestro interrogatorio, hay que preguntarle al paciente, hay que preguntarle, a veces, si es un adolescente, tiene 15 años, hay que preguntarle a la mamá, ¿en algún momento tuvo esta
esta famosa enfermedad del beso, mononucleosis infecciosa, en algún momento de su vida, a los 2 años, a ver si tiene alguna memoria de esto, porque está muy asociado a este virus, y ya vamos a ver por qué. Entonces, esta es una proliferación más primaria que voy a tener en los ganglios linfáticos, y que esta es una característica que la diferencia de un no-Hodgkin. Rara vez, muy rara vez, afecta al tejido fuera de los ganglios. Es decir, ¿cuál es el tejido fuera de los ganglios? El vaso, la médula ósea, los tejidos asociados a MALT, otra cosa que esté fuera de los ganglios. Es decir, que básicamente un Hodgkin lo vamos a encontrar en la mayoría de las veces ganglio, netamente en ganglio. Por ejemplo, ese primer paciente que vimos, esa lesión, es posible que sea un Hodgkin. Por ejemplo, necesitamos otra información, pero es posible que sí, que así lo sea. Ok, las células de Ritz-Stenberg, miren cómo son estas células bien típicas, parecen como estos minions de... ¿Cómo son? Como lentecitos. Son células gigantes que derivan de las células B del centro germinal. Esas células, lo más importante, recuerden eso como un minion, porque su núcleo es muy grande, es bien prominente, con ese citoplasma también abundante, y están como bilobuladas. Parece que tuvieran lentecitos. Más o menos es esa la característica. A veces en alguna literatura lo van a encontrar como ojos de búho, ¿ok? Solo tienen que hacer memoria y ya sabemos que el núcleo es grande, que el citoplasma es grande, ¿ok? Y que están bilobuladas, porque están células pegaditas. ¿Qué es importante de estas células? Que estas son las células propias de la neoplasia, lo que voy a ver en anatomía patológica. Fíjense que estas células, cuando se hace una biopsia, cuando se obtiene en anatomía patológica, representan menos del 1% de las células de ese ganglio. Pero esas células que representan menos del 1% son suficientes para comandar todo el ambiente neoplásico que exista en ese ganglio, a pesar de que sean tan poquitas las que existen. ¿Ok? No es que todo el ganglio linfático, o es que la biopsia le va a reportar que todo el ganglio linfático está lleno de Ritz-Stenberg. No. Basta con menos del 1% para que yo tenga la patología y para que esta célula tenga esa capacidad de comandar y de dar y cambiar el ambiente linfático a un ambiente oncológico. ¿Okay? Eso es importante que lo tengan en consideración. La etiología es desconocida. No se sabe exactamente qué inicia el proceso, pero sí se sabe que existen factores asociados por los estudios de pacientes, etcétera, etcétera, que tienen como cosas muy puntuales que dicen, bueno, esto pudo haber sido. La más importante es esta, el virus del Epstein-Barr. En la mayoría de los pacientes vamos a encontrar fragmentos virales. Lo otro son pacientes que tienen alteraciones del sistema inmune propios, como inmunodeficiencia, por ejemplo, en pacientes con VIH, por ejemplo, se asocia mucho a linfoma o trastorno del sistema inmunológico y alteraciones genéticas propias de los linfocitos B. Pero las más importantes es Epstein-Barr y las inmunodeficiencias. ¿Cuáles? Me parece que aquí falta eso. ¿Cuál es la patogenia? Esto es importante, ¿dónde es el origen propio de los linfomas de Hodgkin? Células del centro germinal, linfocitos B o linfocitos B del centro germinal. ¿El centro germinal de quién? ¿De dónde? Cuando digo centro germinal, ¿de quién estoy hablando? ¿De cuál? Del ganglio linfático. Recuerden que esto es una patología del ganglio como tal, rara vez fuera del ganglio. Entonces estoy hablando, ¿se acuerdan de las características de un ganglio que parece como, si lo vemos en grande, parece como un riñoncito más o menos, pero que dentro de, bueno, por ahí está un dibujito que se lo voy a dejar, está el centro germinal, las células donde se están proliferando las células para que luego esas células B salgan. Ahí es donde voy a tener principalmente la lesión, donde se van a formar las células de Ritz-Stenberg que provienen de esas células, del linfocito B. Eso es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque eso lo diferencia de un linfoma no Hodgkin y de otras neoplasias de
del tejido linfático. Entonces voy a tener principalmente, como cualquier cáncer, alteración de los genes que codifican inmunoglobulinas propias de los linfocitos B. Esto es lo mismo, miren, ya lo habíamos visto en cáncer: activación de las vías de supervivencia, disminuye la apoptosis, producción de citoquina, que es lo que produce la célula Lichtenberg para crear un microambiente cancerígeno. Eso, si llevamos los conocimientos de carcinogénesis para acá, es exactamente lo mismo, y así lo van a llevar para todos tipos de cáncer. Pero lo vamos a enfocar en que dónde se está produciendo esa alteración: en las células del centro germinal, los linfocitos B, y que esos linfocitos está alterada su función, por lo tanto está alterada la producción de inmunoglobulinas, y recuerden que todas las células cancerígenas producen factores para que ellas creen un propio ambiente, como poder supervivir. En este caso, creamos citoquinas para producir ese ambiente inflamatorio en el ganglio linfático como tal. Ahí está, miren, el ganglio linfático y el centro germinal. Ahí están las células, los linfocitos B que producen la alteración. Ok. ¿Qué características tiene el virus del Epstein-Barr y por qué se relaciona tanto con él? Fíjense, cuando vemos la relación, está presente hasta en el 50% de los casos de pacientes que tienen linfomas o enfermedad de Hodgkin han tenido Epstein-Barr. A veces no lo saben, pero podemos saberlo porque hacemos un estudio genómico de cuando se hace la excisión, la biopsia, etc. Y hay fragmentos virales. Es decir, el paciente tiene o tuvo en algún momento Epstein-Barr. Y estos fragmentos virales se detectan dentro de las células de Epstein-Barr. Es decir, que fue el virus probablemente el que causó, no se sabe exactamente si la iniciación de o el que promocionó. Puede ser que el paciente ya haya tenido algún tipo de antecedente de mutación para este tipo de células del linfocitos B, y que el virus lo que haya hecho es promocionarlo mutación tras mutación, o que el virus inicie y promocione netamente el cáncer en las células B del centro germinal. Eso es algo que no está muy claro. Lo que sí se cree es que el mecanismo es que el virus expresa esas proteínas virales, la LMP1 y el LMP2, y que esas expresión de proteínas virales lo que hacen es activar las vías de supervivencia. Recuerden que los fragmentos virales están dentro de la célula, de los linfocitos, porque el virus se mete dentro del linfocito para esconderse o para utilizar su sistema, su maquinaria. Pero cuando expresa el virus estas proteínas, la célula, el organismo, busca sobrevivir, y al sobrevivir activa su mecanismo de supervivencia para inhibir la apoptosis o para inhibir la muerte celular. Y ahí tenemos un problema, porque si se inhibe la apoptosis, ¿qué vamos a tener? Cáncer, ¿cierto? Entonces se inhibe la producción, la muerte celular de estos linfocitos, y voy a tener finalmente la consecuencia, que es la expresión clonal, mutación tras mutación, tratando de supervivir, y las células de Epstein-Barr, características del linfoma o la enfermedad de Hodgkin. Explique la fisiopatología o el mecanismo fisiopatológico que sugiere la aparición de las células de Epstein-Barr. Ahí lo tenemos. Voy a tener, lo primero que tengo que tener, en este caso, es Epstein-Barr. Ese virus dentro de los linfocitos B hacen que se expresen estas proteínas propias virales, y el organismo busca activar las vías de supervivencia de esos linfocitos, de esas células, y se inhibe la apoptosis. Si se inhibe la apoptosis, tengo las células de Epstein-Barr. ¿Las proteínas virales cuáles son las proteínas 7? ¿Cómo? Sí, esas mismas. Ahí están dentro de esos fragmentos proteicos como tipos específicos, como el LP1, etc. Yo no les voy a preguntar esto, pero se los traje para que tengan en consideración toda la evidencia que existe de que el Epstein-Barr está muy relacionado con varios tipos de linfoma. Por ejemplo, uno de ellos, tipo de linfoma de Burkitt.
que ya lo habíamos mencionado por ahí en alguna vez. Está más relacionado con un linfoma, una enfermedad no Hodgkin, pero existe. Y lo más importante, que es lo que hablamos anteriormente, que es el virus del Epstein-Barr, tiende a afectar los linfocitos B, sobre todo el centro germinal, y eso es lo que activa las vías de supervivencia del linfocito B y hace que se exprese entonces la mutación, transmutación, y probablemente me vaya a dar las células características de los tipos de linfoma. ¿Ok? Esto es solo para que tengan una aseveración de qué tanto puede hacer un virus del Epstein-Barr en el organismo. Solo quiero que sepan, Epstein-Barr, enfermedad de Hodgkin, la patogenia, que existe eso, y que también no solo está la enfermedad de Hodgkin, sino otras neoplasias de los linfáticos, como las enfermedades de no Hodgkin, que la vamos a ver más adelante. O sea, está relacionado con linfomas en general. La clasificación, esta es la clasificación histopatológica que les decía anteriormente, que quiero que sepan de aquí, existe el 95% son los linfomas clásicos, donde la mayoría de ellos vamos a tener la presencia de las células del Epstein-Barr. Pero de ese 95% existe un tipo, que es el esclerosis nodular, que es muy favorable y es la mayoría de los casos, y existe un tipo que es el linfocítico, que es poco los que se presentan, pero su pronóstico es muy desfavorable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál tendrá un mayor grado de anaplasia entre este a este? El último tiene un mayor grado de anaplasia, ¿ok? Se parece menos a su tejido de origen. Entonces, según algunos de estas características, esas células de Epstein-Barr pueden cambiar y pueden verlas como patrones, palomita de maíz o estrellado, etcétera, etcétera. Yo solo quiero que sepan de acá que existen neoclásicos, que es predominantemente linfocítico, y los neoclásicos que representan el 95% de los casos. No se tienen que aprender los patrones de cada uno, o sea, que si células en palomita de maíz ni nada de esto, sino que el esclerosis nodular, por ejemplo, es favorable, y el más desfavorable es si vemos esto en una biopsia que se llama depresión linfocítica, donde el pronóstico es muy, muy, muy mal. ¿Okay? Asumo que ¿tienen una unidad de hematología en anatomía patológica? ¿No? Bueno, las características de cada uno de ellos en celularidad deberían ser teóricamente analizadas en anatomía patológica. Así que les voy a preguntar. Ok, clínicamente, ¿cómo voy a ver una enfermedad de Hodgkin? Lo primero que voy a ver es que si esta enfermedad es en el centro germinal de los ganglios linfáticos, entonces voy a tener un compromiso ganglionar linfático. Esos son los signos más característicos, más patognomónicos de la enfermedad. ¿Qué voy a revisar? Los linfáticos. Adenopatías con características de malignidad. Son indoloras, son firmes, son duras o pétreas, ¿ok? Generalmente pueden estar adheridas a los planos profundos, y las localizaciones más frecuentes están en la zona cervical, ¿ok? Puede ser que veamos o descubrimos adenopatías que nunca se formaron a nivel cervical o subclavio, etcétera, sino a nivel mediastínico. Eso es mucho más difícil de diagnosticar porque el paciente tiene síntomas muy vagos. Si un paciente tiene una adenopatía mediastínica, nunca presenta adenopatía cervical, ¿qué síntomas creen ustedes que podría presentar? Por ejemplo, una lesión ocupante de espacio podría ocasionar, dependiendo de dónde esté, claro está, disnea. ¿Qué más? Edema en la zona, o hasta, ¿cómo se llama? Dependiendo de dónde esté, a nivel mediastínico, dependiendo de la compresión, etcétera, etcétera. Si se mete o igual llegase a parte pleural, podríamos tener derrames en las pleuras, etcétera. Tos podría ocasionar, hemoptisis podría ocasionar, pero va a depender netamente de la localización y de las características de la lesión. Y aquí hay algo importante, que es clave, que la diseminación de esta enfermedad de Hodgkin por los ganglios es
contigua. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a saltar si va a aparecer en la cervical o en un, ¿cómo se llama esta zona ganglionar? Retroauricular. No va a aparecer de aquí a la ingle, sino que retroauricular, ¿se acuerdan del niño, el primer niño que les mostré un dibujito? Que empieza como una cadena de ganglios. Es como por contigüidad. Va esa célula, llega acá a Richtsenberg, puede ser que viaje, y en el siguiente centro germinal, cadena ganglionar, ahí se puede instalar. Y así como que se va instalando a través de los ganglios. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es una diferencia con el no-Hodgkin. ¿Ok? Entonces tienen que tenerlo en consideración para cuando veamos casos clínicos de él. Otros síntomas van a ser los síntomas B o síntomas constitucionales. Los síntomas constitucionales son síntomas que vamos a tener en cáncer en general que produzcan un aumento de la tasa metabólica, ¿okay? Que produzcan hipermetabolismo, que produzcan a través de ese hipermetabolismo activación de citoquinas proinflamatorias, ¿okay? Como la citoquina 1, o sea, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cuáles son los síntomas típicos B o constitucionales? Fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso de mayor de 10% del peso, generalmente en los últimos 6 meses, generalmente, y que no sea una pérdida de peso intencional, solo que el paciente perdió peso como tal. ¿Esto por qué se debe? Porque el tumor produce toda esta cantidad de citoquinas, aumenta los procesos metabólicos y el paciente tiene los síntomas constitucionales, por eso pierde peso, aumento del metabolismo, el aumento de la producción de las interleuquinas produce, ¿cómo se llama? Prostaglandina 2 y el paciente le da fiebre, ¿ok? Y la sudoración nocturna, porque aumenta la tasa metabólica y en la noche, cuando el paciente debería estar descansando, la tasa sigue aumentando y produce sudoración, ¿ok? Para equilibrar de alguna forma la temperatura. Y otras manifestaciones que dependen netamente de dónde está localizada la masa, ¿ok? Por ejemplo, tos, disnea, estridor, si es una masa mediastínica, puede haber hemoptisis, pueden haber fatigas, etcétera, etcétera, dependiendo de la masa y las estructuras que esté comprimiendo la masa. Otros síntomas, sensaciones de cansancio, fatigas, porque pueden estar afectadas otras líneas celulares como el hemograma, por ejemplo, o sea, la hematología, la hemoglobina, etcétera, etcétera, pero esto depende mucho de cada paciente. Los síntomas típicos, ¿cuál es el síntoma más típico con una enfermedad de Hodgkin? Está ahí, el compromiso ganglionar, con las características típicas de esos ganglios, que no son ganglios que duelen, son ganglios indoloros, que son masas que van creciendo progresivamente, son duras o pétreas, ¿okay? No están generalmente adheridas a plano profundo y lo más importante es que la diseminación es contigua, ¿okay? Más síntomas constitucionales en mayor o menor grado. Los síntomas constitucionales siempre son preguntas de examen. Mencionen los síntomas B, identifique los síntomas constitucionales en tal paciente si es que los tiene. ¿Cuáles son? La fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso mayor al 10%, no intencional, en un lapso generalmente de 6 meses. Lo demás es por masa generalmente. Ok, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Primero, ¿cómo sospecho? ¿Cómo sospecho de un paciente que tiene un linfoma? ¿En quién voy a sospechar? En la inspección, el niño ya la inspección. En el examen, en la historia clínica, en el examen físico, dependiendo del paciente, ¿qué es lo primero que yo voy a ver en un paciente que yo digo, podría ser un linfoma, un Hodgkin? Adenopatías. Esos pacientes que vimos al principio con esas adenopatías, yo debería pensar en un linfoma, o una enfermedad de Hodgkin. Entonces, la historia clínica y el examen físico siempre va a estar primero. Luego voy a pedir exámenes complementarios. Exámenes complementarios que no me van a decir gran cosa, sino que me van a decir generalidades. Pero, por ejemplo, si yo hago una velocidad de sedimentación globular y una proteína C reactiva, ¿cómo va a dar eso? Alto. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la tasa metabólica y el linfoma está produciendo citoquinas proinflamatorias que me van a elevar los marcadores inflamatorios. ¿Cómo va a estar el hemograma? Bueno, depende del grado en que esté el paciente, pero puedo tener
o bien alteraciones de las, no es que sea propio de la enfermedad de Hodgkin las alteraciones de la hemoglobina, pero podría tener en cierto grado, dependiendo de qué grado o en dónde esté ubicado el paciente con el cáncer, y a las alteraciones de la línea blanca, donde voy a tener alteraciones linfocitarias principalmente, ¿ok? Inicialmente altos y después van a empezar a descender los linfocitos. Y el diagnóstico confirmatorio, ¿quién lo va a hacer? La biopsia. ¿La biopsia de quién? Del ganglio. Aquí hay algo que se llama biopsia escisional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que sacar el ganglio, ¿ok? Se saca el ganglio, no es una punción. Hay algo que se llama PAF, que es punción con aguja fina. No es lo que se hace acá. Acá hay que sacar el ganglio, ¿ok? Por eso se llama biopsia excisional. El PAF, los PAF, por ejemplo, se hacen en pacientes con nódulos en la tiroides, por ejemplo. Pero cuando el paciente, este paciente desde el principio, esos ganglios así, eso hay que quitarlo, ¿ok? Y eso llevarlo a biopsia. Hay que ver el centro germinal. ¿Por qué no sería lo ideal hacer una punción? Un PAF. Un PAF es que el paciente le ponen anestesia, ven con eco guiados, llegan a donde quieran llegar con una aguja, aspiran y sacan contenido de ahí. Y eso se va a anatomía patológica. ¿Por qué creen ustedes que esa no es la mejor indicación para estos pacientes? Por diseminación. Si ya es un centro donde tengo un ambiente oncológico y si es un cáncer, al punzarlo, ¿qué va a pasar? Las células van a empezar a defenderse, van a proliferar y esto está en el linfático. Entonces los linfáticos tienen diseminación entre ellos. Por eso se sugiere una biopsia excisional. ¿Y qué voy a ver en la biopsia? Las células de Ritzenberg, características de la enfermedad de Hodgkin. Ahora, si el paciente tiene una enfermedad de Hodgkin, ¿qué debo hacer? Debo estadificarla. Debo saber cuál es el grado, en qué grado, qué tan avanzado este paciente tiene ese cáncer. Entonces voy a evaluar la extensión. ¿Cómo hago la extensión? Siempre las extensiones de cáncer se hacen con un escáner, ¿ok? Un escáner desde la cabeza hasta los pies. El paciente se mete en el tomógrafo y se buscan lesiones. ¿Qué voy a encontrar? Adenopatías generalmente distribuidas en el organismo. ¿Qué características deberían tener estas adenopatías? Como que van siguiendo contigüidad. ¿Vieron ese paciente acá que venía, el de la fotito, como ganglio, ganglio, ganglio? A lo mejor, si le hacen un escáner, pues va a tener ganglios mediastínicos. Es lo que debería en caso tal. Eso es lo que se espera. No quiere decir que hayan excepciones a la regla. ¿Ok? Y en algunos pacientes se puede hacer PET o no. Lo importante acá es que sepan tres cosas. El diagnóstico se hace clínico, con todas las características del paciente que ya hay manifestaciones clínicas. El diagnóstico confirmatorio lo hace la biopsia y la estadificación, la extensión, lo hace el escáner. Hay pacientes que si no está clara la celularidad, el tipo, etcétera, hay que hacer estudios inmunohistoquímicos y biopsia de médula ósea, ¿ok? Pero esos son como pacientes que en realidad no hay claro qué es lo que tienen. Fíjense acá, esto no es el mismo paciente, ojo, esto es uno y esto es otra cosa. ¿Qué es esto? Una radiografía de tórax. ¿Qué características? Cuando ustedes evalúan una radiografía de tórax, ¿qué hacen primero? ¿Lo vieron el año pasado? Ver si está bien tomada. Ok, ¿estará bien tomada eso? De entrada ya no. ¿Por qué? Miren cómo está cortada. No veo en realidad. Está cortada ahí. ¿Ok? Ahora, está centrada tampoco. ¿Ven los arcos costales? Estos arcos costales que ven acá, ¿son anteriores o posteriores? Bueno, primero tenemos que saber qué toma es, ¿cierto? Antero, posterior, postero, anterior, o qué tipo de toma es. ¿Qué tipo de toma será ese? Ok. ¿Qué ven en estructuras? ¿Ven el pulmón? Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Qué más? El diafragma, ok. El corazón, la silueta cardíaca.
ven los arcos costales, ven la clavícula. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto como senos costofrénicos y costodiafragmáticos, ok. Y no es en este paciente, pero recuerden que aquí hay una línea. Aquí, ¿ven esta línea? ¿Qué es eso? Es muy, casi, a veces casi nunca se ve, en algunos sí se ve dependiendo de la radiografía que hay una línea. ¿La pleura? La pleura. Cuando hay derrames pleurales, yo puedo ver desplazamiento de esta pleura. Hay una línea que se llama línea de Damas, donde se ve la pleura que está desplazada porque hay agua ahí. Y también yo puedo ver aquí abajo cuando estos senos se empiezan a borrar, ¿ok? Cuando se empiezan a borrar, por ejemplo, cuando hay un edema pulmonar, empiezo a ver que estos senos, que miren cómo son, empiezan como a desaparecer, como empiezo a ver pérdida de esa invaginación. Ok, la silueta cardíaca, ¿cuánto debe representar en una radiografía? ¿No? ¿No lo vieron ¿vieron una clase de radiografía? Ok, vean tarea, anotar. ¿Cuánto tengo qué es lo que yo tengo que hacer al medir de acá hasta acá? Y mido, tienen que medir, tienen que buscarle el tamaño de la silueta y hacer una simple recta. Y, ok, revísenlo. ¿Cuánto tiene que medir la silueta cardíaca normalmente, fisiológicamente? A veces uno ya lo ve y dice, bueno, eso es un corazón normal. Y a veces uno lo ve y dice, bueno, tienes una cardiomegalia, porque es muy claro. Pero esto tiene una manera de hacer. Ok, teóricamente aquí debería estar el botón aórtico, ¿cierto? Como por acá. Pero ¿qué vemos? Esto es el esófago, o sea, aquí tenemos tráquea, que aquí debería estar, me parece que aquí, no sé si es por esta imagen o por, ¿cómo se llamaría esto? La carina, ¿ok? Y ahí están los bronquios, bronquiodromics. Pero esto no es normal, ¿o sí? Esta sombra, esto acá blanquecino. ¿Qué será eso? Si ustedes ven eso, no pueden dejar que un paciente escape así, ¿cierto? Si el paciente le dice, tengo tos, no sabe qué es inespecífico, le trae esta radiografía. Bueno, ¿qué vemos en la radiografía? Vemos aquí, ¿ven esto? Como un reforzamiento del bronquio ahí. Bueno, esto es la redistribución del flujo, etcétera, etcétera, la silueta cardíaca. Pero acá, esto es una masa. Fíjense cómo está como circunscrita. Aquí debería haber solo un botoncito, así, chiquitito, que es el botón de la aorta. Pero no está solo el botón de la aorta. Está algo que está solapando ahí, o que está en el mediastino. ¿Qué hay que hacer con este paciente para yo poder saber qué es? Un escáner, una tomografía de tórax de alta resolución, para yo poder ver la estructura, porque la radiografía no es tan específica. Yo puedo inferir que aquí hay una lesión ocupante de espacio. Ojo, ustedes estas radiografías les pueden llegar en un consultorio, en un SARO, lo que sea, como un hallazgo fortuito. No le pueden decir a un paciente, usted tiene un cáncer ahí, no. Ahí hay una lesión ocupante, no sabemos qué, hay que hacer una tomografía. Y la tomografía nos van a dar varios cortes. Entonces, ojo, este paciente no es son cosas diferentes. Miren este paciente, miren la diferencia de cómo se puede ver una tomografía. Aquí vemos como mucho más específico, vean ahí está el diafragma, hígado, corazón. La tomografía va haciendo este corte o haciendo este corte. Dependiendo de cuándo lo vamos pasando, podemos ver exactamente dónde está. Pero ¿ven esto? Eso no es el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Esto es una masa bien delimitada en el mediastino. Está perfectamente delimitada. Acá, ¿lo ven? ¿Esto qué es? Una vértebra. Aquí están las cavidades, aquí está el corazón, y aquí se empieza a notar. En realidad hay que como darle hacia el cursor para ver exactamente dónde está ubicado. Pero podemos delimitar las masas, ¿ok? Específicamente con un escáner. Cuando hacemos un escáner y estadificamos,
y ya el paciente viene teniendo lesiones en los ganglios linfáticos, puedo ver exactamente dónde hay más lesiones. Entonces, para estadificar, ¿vamos a pedir radiografías? No. Para estadificar vamos a pedir escáner completo. Ok, esto es importante, que es la clasificación. Preguntísima de examen, pero sí o sí. Y es pregunta de examen así como en contexto, en caso clínico. No es que diga la gana, contexto. A mí me gusta más, esto se lo trae, este es de la literatura, esto es del libro de Ford, pero a mí me gusta más explicarlo con este dibujo. Fíjense, la clasificación de Ann Arbor para estadificar linfomas en general. Voy a tener etapas 1, 2, 3 y 4. Y esto tiene que ver con dónde está la lesión. En la etapa 1, que la tenemos acá, la enfermedad está localizada en una sola región de ganglios por encima del diafragma. Fíjense que aquí hay una línea. Esta línea divide al cuerpo en dos mitades mediante el diafragma, la parte superior y la parte inferior. En el estadio 1 es un paciente que les llegó y que tiene una cadena, un solo grupo ganglionar, una porción ganglionar, por ejemplo cervical, tomada por tumor, por un linfoma. Entonces, cuando le hacemos una estadificación, cuando le hacemos un barrido de escáner, solamente hay eso. Entonces, por encima del diafragma, una sola región ganglionar. Le vamos a decir que esto es una enfermedad de Hodgkin, estadio 1 o en etapa 1. También, que la van a ver por ahí, existe una clasificación, un siguiente nombre que se le pueden agregar a la enfermedad de Hodgkin, que es 1, diagnóstico, enfermedad de Hodgkin, etapa 1. Y después le pueden ver una letra, que es A o bien B. La letra AB quiere decir si tiene o no síntomas B, porque los síntomas son constitucionales, demarcan agresividad. Si tiene síntomas B, le van a poner enfermedad de Hodgkin 1B. Si no tiene enfermedad de Hodgkin 1A, que están ausentes los síntomas B. ¿Ok? Ahora, en la etapa 2 se relaciona con los grupos ganglionares que están afectados. Son dos grupos ganglionares afectados pero por encima del diafragma, ¿ok? Como está acá, fíjense que aquí tengo ganglios axilares y tengo ganglios axilares y ganglios cervicales, pero están en el mismo lado del diafragma. ¿Qué pasa con la clasificación 3? Tengo grupos ganglionares afectados, pero arriba y abajo del diafragma. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hicieron esta división de diafragmática, supra o infradiafragmática? ¿Para qué? Porque sigue la cadena. Uno, sigue la cadena, y dos, si está arriba y abajo, ya ha viajado por linfáticos, está mucho más diseminado, la infección es mucho, o la neoplasia es mucho más agresiva. Y en la etapa 4 es una enfermedad que está extendida a muchos órganos extra linfáticos, bien sea el vaso, el hígado, la médula ósea, etc. O sea, son etapas muy avanzadas de la enfermedad. Pero la letra A, ¿cuál era? ¿Cómo? La letra A. Van a encontrar A, B. A es ausente de síntomas B y B es que tiene síntomas B. Probablemente un paciente en etapa 4 se llama enfermedad de Hodgkin etapa 4B. Es lo más probable. Sería un poco raro ver etapa 4A. ¿Ok? ¿Sí? Y en esta clasificación, que es exactamente la misma, yo no les voy a preguntar exactamente esta, porque esta es más como el especialista de la... Que fíjense que les va a salir como E, S, que es como de los órganos específicos que pueden incluir. Eso es demasiado específico, demasiado como para el hematólogo, pero en teoría, en estricto rigor, es la misma clasificación. ¿Ok? Que es esta. Y está mejor como por ejemplo. Ya, vamos a pasar la asistencia y nos tomamos 15 minutos. ¿Pueden encender la luz?